Bueno, buenas muchachos. Voy a continuación a resolver el ejercicio 53, puntos L e I, y el ejercicio 24, puntos D y F. Primero resolver el punto 53. El enunciado es tras de las superficies D. El primer punto es el punto L. Como podemos ver, es una superficie cuádrica por la estructura que tiene. Según esto me voy a guiar que puede ser una esfera o un elipsoide. Vamos a mirar si se puede hacer. Para ello voy a reorganizar los términos. Para que estos dos términos los voy a poder escribir de la siguiente manera. Como sabemos, pues lo que estoy haciendo es completar un trinomio aquí. A esto lo podemos ver como x al cuadrado más este por 2, que es 9x, más el cuadrado de 9 medios, que es 20,25. Como acá no tenemos ese cuadrado, pues se lo restamos. Haré lo mismo con el resto de los términos. Como había dicho, pues lo que estoy haciendo acá es, si resuelvo este binomio al cuadrado, nos daría y al cuadrado menos 2y más 1. Este 1 no lo tengo acá, necesito solamente esto. Entonces simplemente se lo resto. Y nos quedaría esto, que es lo que quiero lograr. De igual manera se hizo con el z. Ahora, lo que haré es pasar los términos que son solamente números al lado derecho de la ecuación. Esta parte de acá, menos 19 más 20,25 más 1 más 25, nos va a dar un resultado de 27,25. Listo, nos dio esta ecuación. Analizando esta nueva ecuación que tenemos, que es la ecuación de una esfera centrada en un punto diferente del origen, x0, y0, z0, nos damos cuenta que es muy similar. Entonces podemos concluir que esta ecuación de acá, que es la misma que teníamos en un principio, pero escrita de manera diferente, es una esfera. Por lo tanto, la superficie es una esfera. La esfera va a tener un centro en x0, y0, z0. Para nuestro caso, ese centro será menos 9 medios, 1 y menos 5. Y el radio va a ser la raíz de 27,25. Bueno, ya tenemos acá nuestra ecuación final, la que nos ayudará a hacer la gráfica. Y bueno, aquí está la representación de R3. Primero que todo vamos a hallar el centro de nuestra esfera. Sabemos que va a estar centrada en menos 9 medios. El centro va a estar en menos 9 medios, 1 y menos 5. Menos 9 medios es menos 4,5. Este es el eje X positivo, entonces vamos a ubicarnos hacia el negativo. 1, 2, 3, 4, 5. 4,5 va a ser más o menos acá. En el eje Y va a estar en el lado positivo en 1. Este es nuestro 1. Y en Z va a estar en menos 5. Aquí va a estar en menos 5. Muy bien, entonces menos 4,5 nos corremos en Y1 y bajamos en Z5. Teniendo ya nuestro punto centro, que es 9 medios, 1, 5, ya podemos trazar desde ese punto lo que vendría a ser la esfera. Sabemos que la esfera tiene un radio de raíz de 27,25, que es más o menos 5,22. Sabemos que aquí hay 5, entonces vamos a hacerlo poquito para que nos dé 5,22. Bueno, esta es más o menos la superficie que nos da la ecuación, que es una esfera centrada en menos 9 medios, 1, menos 5. Bueno, aquí básicamente voy a apoyarme un poco de una graficadora 3D que es GeoGebra, para mostrar lo que es la superficie del, de la esfera.
Bueno, el eje es la representación de R3, el eje X es el eje rojo, Z el azul y Y es el verde. Aquí, como verán, en la parte izquierda ya ingresé la ecuación que nos había dado y pues voy a activarla. Como vemos, pues es una esfera. eh, la podemos observar un poco mejor la posición que tiene. Está centrada pues en 4,5 en X, que en menos 4,5 en X, que es el eje rojo. Está corrida una unidad hacia la derecha en Y. Y en Z está 5 unidades hacia abajo. Como vemos, se sale un poco del plano XY, como ya lo habíamos visto, ya que es 5,22 la raíz de 27,25 y está 5 unidades abajo en Z. Continúo con el punto 53, el ejercicio Y nos da una ecuación de Z igual a seno de teta. Tenemos que trazar la superficie que describe esa ecuación. Además, en el punto nos da la restricción en el teta, y nos va a decir que tiene que estar entre 0 y 2pi. Primero pues intentaré hacer la gráfica de Z en función de teta, como si tuviéramos un plano Z-teta. Listo, ahora usaremos esta gráfica para hallar las trazas. Las trazas pues las voy a usar para ayudarme un poco a saber cómo es la superficie. Vamos a hacer trazas en Z igual a 1, 0,5, 0, menos 0,5 y 1. Más adelante nos daremos cuenta que la gráfica senoidal que tiene Z igual a seno de teta va a estar dentro de la superficie, pues de alguna manera vamos a poder observar esta gráfica, que va a ser de manera pues circular, ya que teta pues se recorre circularmente. Como ya dije, estos son los valores de Z que voy a analizar. La superficie la están dando en coordenadas cilíndricas y sabemos que cuando Z es constante es lo que tenemos es un plano. Así que vamos a analizar cuál es el corte del plano Z igual a 0, Z igual a 1, con la superficie. Bien, para que Z valga 0, primero, teta tiene que adquirir unos valores de 0, pi o 2pi. Para que Z adquiera un valor de 1, teta únicamente sería pi medios. Seno de pi medios es igual a 1. Para que Z adquiera un valor de menos 1, teta tiene que ser 3 pi medios. Para Z igual a 0,5, teta también va a adquirir dos valores, que van a ser aquí pi sextos, aquí 5 pi sextos. Y finalmente, cuando z vale menos 0,5, para que eso ocurra, teta puede adquirir dos valores, acá 7 pi sextos o acá 11 pi sextos. Allá tendríamos cada respectiva traza con los planos z igual a 0, z igual a 1, z igual a menos 1, z igual a 0,5 y z igual a menos 0,5. Lo que nos dio fueron valores constantes de teta. Sabemos que en las coordenadas cilíndricas, cuando teta adquiere un valor constante, se construye un semiplano que parte desde el eje z. Sin embargo, esto ocurre para R3. Lo vamos a ver como un plano que va a ser z igual a 0, z igual a 1, z igual a menos 1. Cuando vemos esto como un plano, es como si tuviéramos coordenadas polares y teta constante va a ser igual a una recta. Es decir, que estos valores de teta igual a 0, pi, 2pi, 3pi medios van a ser rectas que corresponden a la intersección entre la superficie y el plano z igual a la constante. Teniendo ya lo que son las trazas de nuestra superficie y sus respectivos valores, me pareció que era mejor mostrar la representación de la superficie con esta pequeña ilustración en 3D. Como vemos, cada traza va a ser una línea recta, esto se extiende hacia el infinito. Y bueno, acá tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z es el que está arriba. Cada plano de Z va a ser un valor que adquiere Z, es decir, este plano, este plano, este plano, este plano, estos planos que están acá. Si lo vemos de manera lateral, podemos ver que cada palillo que tengo es un plano. Entonces empecemos, cuando Z vale 0, teta va a adquirir unos valores de 0, pi o 2pi. Entonces, como vemos en la representación, cuando z vale 0, es decir, el plano XY, este que tenemos acá, dejé marcado aquí los que tienen cintas por donde va a pasar la superficie. Es decir, en ese plano, la recta de intersección entre el plano Z y la superficie va a ser 0, que es un ángulo recorrido desde X, 0,
pi, que son 180 grados, y 2pi nuevamente, que volvería a ser 0. Con z igual a 1, como podemos ver, θ tiene que adquirir un valor de pi medios. Cuando z es igual a 1, es decir, en este punto que estoy tocando, desde x se recorre un ángulo de pi medios, es decir, de 90 grados. Si lo observamos desde arriba, siendo este el eje x, aquí vamos a tener la recta que forma 90 grados con el eje x. Y esa va a ser la recta de intersección en el plano z igual a 1. Lo mismo en z igual a menos 1. Menos 1 va a estar ubicado acá. Cuando z adquiere valor de menos 1, θ es igual a 3 pi medios. Recorriendo el ángulo desde x, vamos a darnos cuenta que el ángulo tiene que ser de 3 pi medios hasta acá. Y esta es la recta que representa la intersección en la traza en ese plano. Cuando z vale 0,5, θ adquiere dos valores. 0,5 está ubicado acá. Si lo vemos desde arriba, la idea era representar que esto es pi sextos y hasta acá, hasta allá, se recorren 5 pi sextos. Esas dos rectas las tenemos en el mismo plano, que es z igual a 0,5. Finalmente, cuando z adquiere valor de menos 0,5, que sería en este punto de acá, si lo vemos desde arriba nuevamente, este es el eje x, desde donde se va a recorrer el ángulo. Se van a recorrer 1, 2, 3 pi sextos, 6 pi sextos, 7 pi sextos. Va a haber un ángulo de 7 pi sextos. Y de 11 pi sextos, que va a ser el que está ubicado acá. Estas dos rectas van a estar en el mismo plano, que es z igual a menos 0,5. Teniendo esta como la representación de la superficie, podemos finalmente observar que si hay una gráfica de alguna manera senoidal como la que veíamos al principio, pero está expresada de manera circular. Si rotamos un poco la ilustración, nos vamos a dar cuenta que sigue la gráfica senoidal de seno. La superficie pues sería básicamente el recorrido que tiene la cinta. Va a recorrer todo esto, esta parte, esta parte, esta parte. Y con cada plano de z pues van a haber rectas de intersección que van a seguir así. Continúo con el ejercicio 24 de la parte de funciones en varias variables. El punto D dice: la gráfica de la función g de xy es igual a un cuarto de raíz de 4 menos 4x al cuadrado menos y al cuadrado es un elipsoide. Hay que determinar si esto es verdadero o falso y explicar por qué. Entonces, esta afirmación que se está dando es falsa. Ya veremos por qué. Primero, pues si volvemos a escribir la ecuación como z igual a un cuarto de raíz de 4 menos 4x al cuadrado menos y al cuadrado, en el momento podríamos decir que es un elipsoide y que nos convendría elevar ambas partes de la ecuación al cuadrado. Nos quedaría z al cuadrado es igual a 1 sobre 16 por 4 menos 4x al cuadrado menos y al cuadrado. Sin embargo, al realizar esta operación de elevarlos al cuadrado, se nos olvida algo, y es que esta parte de acá siempre va a ser positiva. Por tanto, z siempre tiene que ser positiva. Al elevar esto al cuadrado, pues nos va a dar una gráfica que tiene tanto una parte en z arriba como en z abajo negativa. Entonces, pues hay que tener eso en cuenta. Organizando un poco la ecuación, podemos ver que si dejamos el z al cuadrado acá, pasamos este menos 4x al cuadrado 16avos, porque pues está dividiendo todo lo que es lo que está encerrado en paréntesis. 4 16avos es lo mismo que un cuarto, y si lo pasamos a sumar queda un cuarto de x al cuadrado. Lo mismo con y al cuadrado, un 16avo y al cuadrado, lo pasamos a sumar y queda y al cuadrado sobre 16. Igual a 4, que es este 4 que queda acá, que está solito, dividido entre 16. Lo cual es igual a un cuarto. Pasaríamos este 4 a multiplicar todos los términos de acá, con el fin de saber pues si lo que tenemos acá es un elipsoide. Al hacerlo ya podemos observar que nos queda la ecuación de lo que sería un elipsoide. Esto lo podemos escribir también como z al cuadrado sobre 1 medio al cuadrado más x al cuadrado, que es igual, y acá y al cuadrado
hoja sobre 2 al cuadrado igual a 1. Viéndolo así, esto viene a ser lo que es un elipsoide. Podríamos afirmar que esta afirmación es correcta. Sin embargo, si queremos realizar la gráfica de esto, nos va a dar un elipsoide que va a tener un semieje en z igual a 1 medio, en x un semieje de 1 y en y un semieje de 2, y va a estar centrado en el origen 0, 0, 0. Sin embargo, pues como ya teníamos, z siempre tiene que ser positivo. Por lo tanto, esta gráfica nos va a dar un semi-elipsoide. Esta gráfica de acá nos va a dar un semi-elipsoide, que va a ser solamente los z positivos. Pasamos ahora al punto f, que dice que si k es una constante, entonces la gráfica de la función x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado es igual a k. Es un hiperboloide de una hoja debido a que solo hay un signo menos en el lado izquierdo de la ecuación. Hay que determinar si esta afirmación es verdadera o falsa y explicar por qué. Esta afirmación es falsa también, ya veremos por qué. Teniendo aquí la ecuación general de lo que es un hiperboloide de una hoja centrado en 0, 0, y lo comparamos con nuestra función original, podemos darnos cuenta que esta se parece a esta. Y este es un caso específico de esta, en que a es igual a b, es igual a c, es igual a raíz de k. Sin embargo, esto solo sucede cuando k es positivo. Para el caso en que k sea negativo, menor que 0, nuestra ecuación nos queda x al cuadrado más del cuadrado menos z al cuadrado igual a menos k. Para quitar este menos k y que se nos convierta pues en un 1, dividimos ambas partes de la ecuación entre menos k. Nos quedaría x al cuadrado menos x al cuadrado dividido entre k menos y al cuadrado dividido entre k más z al cuadrado dividido entre k igual a 1. Esta ecuación, si analizamos la ecuación general de un hiperboloide de dos hojas, si la comparamos con esta, nos damos cuenta que es similar. Es un caso en el cual a es igual a b, es igual a c y es igual a raíz de k. Ahora nos faltaría analizar un caso en el cual k es igual a 0. Cuando k es igual a 0, nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 0. Despejando z nos queda z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ahí tenemos lo que es la ecuación general de un cono elíptico centrado en el origen. Si analizamos esta ecuación que teníamos con la ecuación general del cono elíptico, nos damos cuenta que este es un caso específico de ese, en el cual a es igual a b, igual a c, igual a 1. Finalmente podemos concluir que la afirmación es errónea, ya que no siempre nos va a dar un hiperboloide de una hoja. Para el caso de k negativos, nos va a dar un hiperboloide de dos hojas. Para el caso de k positivos, si se cumple, nos va a dar hiperboloides de una hoja. Y para el caso de k igual a 0, nos van a dar conos elípticos.